Las mentes más sádicas de la Crónica Negra van a protagonizar el especial de esta noche. Un especial en el que abriremos los expedientes de personajes que recibieron apodos como el caníbal de Milwaukee o el vampiro de Düsseldorf. Asesinos en serie que mataron a centenares de personas que por azar cayeron en sus garras. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos. Comérmelos me producía placer sexual. Su nombre era Jeffrey Dahmer. De niño ya se entretenía mutilando sin piedad a animales. Unos años después, acabó asesinando, desmembrando y devorando a 17 jóvenes. Jóvenes como él. Solía utilizar el mismo modus operandi. ¿Qué te pongo? Una cerveza, por favor. Frecuentaba bares de ambiente y allí entablaba conversación con otros hombres, a los que proponía acabar la noche en su casa. ¿Te apetecería venir a mi casa a tomar unas cervezas? Vale. Justo después de intimar, el destino de sus acompañantes era siempre el mismo. Eran drogados y estrangulados. La carne de sus víctimas las escondía en tuberías. Los huesos los pulverizaba y los esparcía por el jardín. Y las cabezas y genitales los exponía como trofeos en sus estanterías. Por si todo fuera poco, en la nevera guardaba otros fragmentos de los cuerpos que devoraba sin ningún tipo de reparo. Solo cuando una de sus víctimas logró escapar y dar la voz de alarma, la policía descubrió en su casa un auténtico escenario de horror y de depravación. Condenado a 15 cadenas perpetuas, en noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue asesinado en prisión por un recluso negro que le reprochaba haber matado, sobre todo, a hombres de color. Su figura ha quedado para siempre en la cultura popular, a veces de una forma macabra. De él se han vendido llaveros, camisetas y hasta delantales. Se han vendido muñecos con su rostro y ha sido protagonista de canciones, de chistes y de cómics. Sus andanzas también han sido reflejadas en la gran pantalla. 3 películas profundizan en su infancia y también en sus crímenes. Su cerebro, el cerebro de un psicópata, de un auténtico asesino sin escrúpulos, fue extraído por los doctores para ser estudiado, para encontrar alguna pista que pudiera explicar tanta maldad. El primer protagonista de la Crónica Negra de esta noche fue apodado el caníbal de Milwaukee, porque además de asesinar a 17 jóvenes, se comía su carne. Se trata de Jeffrey Dahmer, nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, en el estado de Wisconsin. En su caso no vivió una infancia difícil, sino todo lo contrario. Creció envuelto en un ambiente de cariño y de atención. A pesar de esto, José Manuel, afloraron en él rasgos de sadismo completamente ilógicos. Ilógicos, pero brutales. Por ejemplo, cuando paseaba por el bosque y se tropezaba con un gato o con un perro, hacía siempre lo imposible por atraparlo, pero es que después lo torturaba, lo mutilaba hasta la muerte y disfrutaba tanto con ello que guardaba fragmentos de las víctimas en su habitación, pues como si fueran trofeos. El primer asesinato llegaría en junio de 1978, cuando Jeffrey tenía solo 18 años. Efectivamente, él iba conduciendo su coche y se tropezó con Stephen Hick, un joven autoestopista, y como una de sus fantasías era la de violar a un autoestopista, lo recogió y lo invitó a su casa. Pero al intentar intimar con él, el joven lo rechazó, pero Jeffrey le golpeó en la cabeza con una pesa de gimnasio y después lo mató estrangulándolo. ¿Qué hizo con el cuerpo? Supongo que revivió el sadismo de su infancia porque lo despedazó con un cuchillo y lo metió en varias bolsas que luego intentó tirar al vertedero. Pero tuvo ahí un encuentro con la policía, así que tuvo que regresar con el cadáver a casa y metió la carne por las tuberías de la vivienda.
Jeffrey Dahmer, sorprendido de sí mismo por lo que había hecho, estuvo 9 años sin matar. Pero en septiembre de 1987, la tentación le superó y asesinó a un homosexual llamado Stephen Toomey. Tuvo sexo con el cadáver. Después lo desmembró y le arrancó la piel y la cabeza y expuso en su habitación como si fuera un trofeo. ¿Es cierto que a una de sus víctimas intentó convertirla en zombie? Pues sí, eso ocurrió en mayo del 91. La víctima era Conerak, un chaval de 14 años, y a él, en lugar de matarlo, lo drogó y lo estranguló hasta dejarlo inconsciente. Después le perforó el cráneo para echarle ácido dentro, pero como no tenía ácido en casa, salió a comprarlo, y fue el momento en el que Conerak logró escapar, pero con tan mala suerte que Jeffrey Dahmer logró capturarlo y llevarlo otra vez a su casa. En ese momento sí que lo estranguló hasta la muerte. Aunque lo de tratar de convertir a alguien en un zombie suene a ciencia ficción, en realidad es algo que, según varios investigadores, está ocurriendo en la realidad, en lugares como Haití. Por medio de determinados sistemas, se logra que una persona normal pueda convertirse en una especie de esclavo sin conciencia. Para saber algo más de este asunto vamos a contactar con un reportero que ha investigado a pie de calle todo lo relacionado con estas tradiciones dominicanas, metiéndose a veces en la boca del lobo. Se trata del investigador, escritor y corresponsal Juan José Revenga, autor de libros como Amanecer Zombie, Mundos Ocultos o En busca de las ciudades perdidas. Juanjo, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches y encantado de estar con vosotros. Ante todo, hay que decir que los zombies de los que vamos a hablar no tienen nada que ver con los que podemos imaginar, por ejemplo, con los que vemos en series de televisión como The Walking Dead, ¿verdad? Exactamente, lo principal de todo esto es que el zombie existe, pero no el zombie de Oscar Romero o el Walking Dead, el zombie sanguinolento que anda buscando dónde morder y a quién comerse, pero el zombie, la privación de voluntad, existe al 100% y es el mayor castigo de la religión vudú. ¿Qué puede llevar a desear fabricar, en fin, entre comillas, a un zombie? Hombre, esto es lo máximo que te pueden hacer de daño en una religión, en el vudú. Esto se explotó muchísimo en el tiempo de la colonia, sobre todo las colonias americanas, ya en República Dominicana, Haití. Era el convertir a gente en zombies, quitarles la voluntad y hacerles trabajar en plantaciones de azúcar, hacerles trabajar gratuitamente en plantaciones a alguien que jamás se iba a rebelar. Pero todo lleva un proceso, sobre todo religioso. La religión y la fe es lo fundamental en el procedimiento de la zombificación. Este proceso de zombificación parece que solo está al alcance de Bokor, una especie de brujo. ¿Qué es exactamente este personaje? El Bokor es el brujo, el que maneja el mal, porque no olvidemos que el vudú es la religión más antigua del mundo. Son 7.000 años de religión. 7.000 años engañando a la gente es muy difícil. O sea que algo tiene que haber de verdad en esto. Y el que lo maneja, el que lleva los rituales, el que hace los trabajos de zombificación, es el Bokor, el brujo. Ese es el que tiene el poder y el conocimiento, porque al fin y al cabo todo también es conocimiento de los ingredientes que lleva el polvo, el famoso le pudre, el polvo zombie. Correcto, porque ahora sí que llega la pregunta, es decir, ¿cómo se produce la zombificación? Es decir, porque creo que hay una explicación científica, ¿no? Totalmente, y algo que se ha investigado y se ha intentado conseguir esta fórmula para utilizarlo como anestésico, ¿no? O sea que fíjate si tiene poder. Estamos hablando que para conseguir esto, lo principal es el pez globo, uno de los peces que tiene el veneno más potente del mundo. Y a partir de ahí, de la tetrodotoxina, que es lo que lleva, luego ponemos pues los alimentos mágicos de las ancas de rana, las alas de murciélago, todas estas cosas mágicas, pero solamente ese veneno es 100.000 veces más potente que la cocaína, por ejemplo. Ese veneno, solamente con pisarlo, es suficiente si estás descalzo para que te entre en el torrente sanguíneo. ¿Y qué ocurre? ¿Cuáles son los síntomas? Cuando te entra en el torrente sanguíneo, tú te quedas pues con 3-4 pulsaciones por minuto. Prácticamente estás muerto, pero no estás muerto. Los médicos te hacen las pruebas para ver si respiras, si tienes pulso. Con 3-4 pulsaciones por minuto es imposible que te los encuentren y te declaran muerto. Te declaran muerto, te entierran y al cementerio va el Bokor,
que allí con los cantos milenarios te despierta, las friegas de ruda, consigues sacarle, volverle a la vida, pero el gran problema es que hemos estado sin riego en el cerebro. Eso es irrecuperable. Un segundo sin riego en el cerebro ya acaba contigo. Ya no vuelves a tener la mente funcionando. Y por tanto pierdes la voluntad, ¿no? Eso es al final la zombificación. Tú estás vivo porque puedes moverte, pero como te ha faltado el riego en el cerebro, pues no tienes voluntad, estás totalmente ido. ¿Y este proceso se puede revertir? No, porque ya nos ha faltado el riego. En cuanto ha faltado el riego, esa parte del cerebro ha muerto y es irrecuperable al 100%. Uh-huh. ¿Se siguen dando casos de zombificación en la actualidad o eso es una historia del pasado? No, muchísimo. Cada vez, incluso te puedo decir, en Haití he visto gente de muchísimo poder, de americanos, ejecutivos, que iban allí a hacer ceremonias de vudú para conseguir tener más poder en sus empresas y en sus negocios. Cada vez más el mundo civilizado, la globalización, nos está llevando a la vuelta, a dar la marcha atrás donde estaba el poder para conseguir las cosas. Y cada vez hay más gente que viaja a Haití solamente para eso. Si quieres más información, bucea en los escritos de Juan José Revenga. Juanjo, gracias por atenderme. Buenas noches. Gracias a vosotros, todavía. Cuando Jeffrey Dahmer fue detenido en enero de 1992, se inició un juicio absolutamente mediático. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas, ya que en Wisconsin no existe la pena de muerte, y murió en la cárcel. Murió en la cárcel, pero no de muerte natural. Parece que tuvo un encontronazo con otro preso y ambos comenzaron una pelea que los dejó a los dos bastante malheridos. Jeffrey había recibido tantos golpes en la cabeza con una barra de metal que murió de camino al hospital. Tras su muerte, los doctores extrajeron su cerebro con la intención de estudiarlo. Querían saber qué perversiones se ocultaban dentro de la cabeza de aquel siniestro caníbal. El caníbal de Milwaukee. Cope y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo. Vámonos hasta Alemania. Aquella madrugada del 13 de mayo de 1913, la casa estaba en completo silencio. Sus ocupantes dormían tranquilos, sin ser conscientes de lo que iba a ocurrir. Mientras tanto, un ladrón se introducía a través de una ventana entreabierta. El desconocido comenzó a recorrer la casa buscando objetos de valor, pero su vista quedó clavada en la imagen de una niña tumbada sobre la cama. Con sigilo, se acercó a la chiquilla. Demostrando una gran agilidad, tapó su boca con una mano, mientras con la otra la degollaba con el cuchillo que llevaba en el bolsillo. La pequeña Christine, de 8 años, se desangró. El asesino, a su vez, se acercó al cuello abierto y bebió con auténtica agonía la sangre que emanaba. Ese era el modus operandi de nuestro protagonista de esta crónica negra, Peter Kunter, conocido popularmente como el vampiro de Düsseldorf. Este criminal de nacionalidad alemana agredió, violó y asesinó a decenas de personas, principalmente mujeres y niñas, aunque solo pudieron demostrarse 13 homicidios. Una vez arrestado y juzgado, fue condenado a la guillotina el 2 de julio de 1931. Antes de que su cabeza fuera separada del cuerpo por el golpe de la afilada hoja, Peter Kürten confesó que se enfrentaba a ese momento con ilusión, ya que deseaba escuchar el torrente de su propia sangre al partirse en dos su cuello.
disecada se custodia en la actualidad en el Museo Ripley's, en el estado norteamericano de Wisconsin. Fue el asesino y violador más brutal de la Alemania del siglo XX. Le apodaron el vampiro de Düsseldorf, porque bebía la sangre de sus víctimas. Nació el 26 de mayo de 1883 en Colonia, y las crónicas de prensa hablan de una infancia espantosa. ¿Qué sabemos de los primeros años de Peter Kürten? Fueron años horribles, con un padre que violaba a su esposa, que violaba a sus hijas, todo eso delante de Peter. Parece que aquello lo desequilibró de tal manera que él mismo abusó de su hermana siendo todavía un niño. Incluso atrapaba perros a los que torturaba para después practicar con ellos la zoofilia. Su primer asesinato lo comete teniendo solo 9 años, ¿no? Sí, aquello lo confesó siendo adulto, porque en su momento se pensó que había sido fruto de un accidente. Él estaba jugando con 2 amigos sobre una balsa en el Rin. Uno de ellos cayó al agua y como no sabía nadar, el otro se lanzó a ayudarle. Cuando ambos regresaban a la balsa, Peter les golpeó con el remo hasta que se ahogaron. Su primer asesinato como adulto lo cometió en Düsseldorf el 13 de mayo de 1913. La historia parece extraída de una novela de terror y demuestra la falta de empatía y la enorme brutalidad de Peter. ¿Qué ocurrió aquella noche? Peter entró en casa de una familia con intención de robar. El matrimonio estaba completamente dormido, así que el robo podría haber sido bastante rápido, yo diría que incluso cómodo. Pero al entrar en una de las habitaciones, encontró sobre una cama a Christine, la hija del matrimonio de 8 años. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo con ella? Pues se acercó a la cama como una auténtica bestia, le tapó la boca con una mano y con la otra le cortó la garganta. Y ahora viene lo peor, Adolfo, porque se agachó para beber el caño de sangre que emanaba del cuello, y aquello fue algo que le proporcionó un enorme placer físico. Ese asesinato, lejos de hacerle, en fin, ahuyentarse, aumentó sus ganas de matar, ¿no? Las aumenta. Desde aquel día mató a decenas de personas y además se caracterizaba por beber su sangre. A una mujer en plena calle le clavó unas tijeras en el cuello y se bebió el líquido que comenzó a salir a chorros. Poco después, a un mecánico lo cosió a puñaladas en el cuello y en la cara y también bebió de las heridas. Pero ya no solamente mataba y bebía sangre, también violó a chicas a las que después asesinó, y algunas de sus víctimas las enterraba, pero poco tiempo después sacaba los cadáveres que estaban ya putrefactos para practicar la necrofilia. Peter Kürten fue detenido en mayo de 1930 y durante el juicio no mostró remordimiento por sus crímenes. ¿Qué sentencia decidió imponerle el juez? Aunque Peter había matado a mucha gente, solo se pudieron probar 13 asesinatos. Aún así, la sentencia fue muerte por decapitación en la guillotina. Lo curioso es que, al conocer cuál sería su final, este hombre dijo que le hacía ilusión, porque así escucharía el torrente de su propia sangre correr por su cuello cuando le cortaran la cabeza. Aquella ejecución tuvo lugar el 2 de julio de 1931. Al igual que en el caso de Jeffrey Dahmer, los científicos solicitaron el cerebro de Peter Kürten para estudiarlo, aunque su análisis no arrojó luz sobre por qué fue un personaje tan sanguinario. Hoy día, su cabeza disecada se expone en el Museo Ripley's, en Wisconsin. Cope y Editorial Secotia presentan la segunda entrega de la colección Mi expediente favorito. Meribel, la niña asesina. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo. El siguiente asesino sádico del que vamos a hablar ahora fue apodado la Bestia de los Andes. Él se movía como un depredador. Pedro Alonso López vigilaba y seguía a sus víctimas hasta encontrar el momento perfecto para abalanzarse sobre ellas.
Todas eran niñas, y a todas las golpeaba, las violaba y las estrangulaba. Más de 28 fosas se convirtieron en el lugar de reposo de sus víctimas. Pedro Alonso López, al que apodaron el monstruo de los Andes, tiene un historial aterrador. Asesinó a más de 300 niñas, convirtiéndose así en el mayor asesino en serie de todos los tiempos. Los historiadores aseguran que su infancia fue un infierno. Su madre era una mujer despiadada que se prostituía en su propia casa. Sufrió varias violaciones y abusos por parte de desconocidos y vivió en la calle unos años en los que pasó hambre y penalidades. A pesar de sus múltiples crímenes, el monstruo de los Andes fue condenado a solo 16 años de cárcel, la pena máxima en Ecuador. En 1999 salió en libertad y desde entonces nadie sabe cuál es su paradero. Unos creen que fue asesinado por los familiares de las víctimas. Otros aseguran que sigue vivo y que fue el asesino de una niña que apareció muerta en Colombia en el año 2002, un suceso que provocó que la Interpol pusiera en busca y captura al monstruo de los Andes. Característicamente mi porvenir ha sido un porvenir desequilibrado, un ser quizás olvidado de la sociedad, ¿no? Antes de salir de prisión, Pedro Alonso López dijo: algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Soy el hombre del siglo. Nadie podrá olvidarme. El último protagonista del expediente de esta noche, el de hombres sádicos, es conocido como la bestia de los Andes. Su nombre, Pedro Alonso López. Nació en Colombia el 8 de octubre de 1948. Asesinó en los años 70 a más de 300 niñas en Colombia, en Ecuador y en Perú. José Manuel, aquí también encontramos una infancia traumática. Fue una infancia difícil, viviendo a cargo de una madre prostituta que llevaba a sus clientes a casa, que mantenía sexo delante de él y que además lo castigaba de manera bastante cruel. La verdad es que Pedro Alonso quedó completamente traumatizado y siendo un niño cometió la aberración de violar y la víctima fue su propia hermana. En aquel momento su madre lo echó de casa. Fue entonces acogido en casa por un anciano. Pedro Alonso se fue con él y una vez en la vivienda, el hombre lo ató y lo violó durante varios días. Así fue creciendo Pedro Alonso López, entre abusos, violencia y delincuencia callejera. Ya adulto, ¿qué fue de él? Primero pasó varias veces por la cárcel y después se marchó a Perú, donde podríamos decir que es cuando comienza su cacería de niñas. Dijeron los expertos que el odio hacia su madre hizo que odiara la figura femenina y que por eso elegía a aquellas niñas para matarlas. Siempre seguía el mismo modus operandi. Cuando se tropezaba con alguna niña por un camino, la golpeaba y después la violaba. Pero es que luego la estrangulaba y la enterraba en fosas. En muchas fosas, porque se le iban quedando pequeñas. Fíjate, Adolfo, solo en el primer año de asesinatos mató a 100 niñas. Después de matar a 300 niñas de diferentes países latinoamericanos, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, fue detenido cuando intentaba secuestrar a otra. Ocurrió a principios de 1980. Él confesó sus crímenes. Al principio fue reacio, pero luego se soltó y dio detalles no solo de cómo las mataba, sino también de cómo disfrutaba con ello. Esta noche queremos profundizar en algunos otros aspectos más personales e incluso sociológicos de la figura de Pedro Alonso López y de su triste recuerdo en Colombia. Por ello hemos contactado con el escritor y divulgador Esteban Cruz,
autor de obras como 13 relatos infernales o Los monstruos en Colombia sí existen. Esteban, buenas noches. Muy buenas noches a usted y todos los que nos escuchan sobre este tema tan oscuro y apasionante a la vez a veces. ¿Sigue vivo en Colombia el recuerdo de este personaje que sembró el terror en aquel país en la década de los 80? En Colombia nosotros tenemos una historia criminal muy fuerte, muy larga, lo que ha provocado que crímenes como los del monstruo de los Andes, como es conocido Pedro Alonso López aquí, en Bogotá y en casi todo el país, incluyendo Ecuador, Perú, se hayan borrado, se hayan olvidado en gran parte. Yo creo que incluso la imagen de Pedro Alonso López últimamente ha renacido a través de las investigaciones y de programas como este que se escucha en Málaga y en España. Como luego veremos, el monstruo de los Andes fue puesto en libertad en el año 1999. Desde entonces no se sabe su paradero. ¿Hay miedo entre los colombianos? ¿Se piensa que puede volver a matar o su recuerdo está completamente olvidado? Es algo bastante interesante. Pedro Alonso López salió de la cárcel entre el 97 y el 98. En el 99 tenemos el último registro. Salió de la cárcel porque, a pesar de que había sido encontrado culpable de matar a 300 niñas, en ese momento un médico, porque no lo juzgaron penalmente como un preso, sino lo juzgaron como un loco, como un demente, estaba en un psiquiátrico, dijo que se había curado y salió. A partir de ese momento, en muchas poblaciones de Colombia, donde era conocido, sobre todo la zona del Tolima, entraron en pánico. Y este es un dato impresionante. Durante las siguientes semanas aparecieron nuevamente niñas muertas, niñas asesinadas, con la misma mecánica criminal de Pedro Alonso López, lo que hizo que la Interpol emitiera una circular roja internacional buscando su captura. ¿De qué manera vivieron los colombianos y en especial los familiares de las víctimas la puesta en libertad de Pedro Alonso López? Es que en Colombia, como en todos los países del mundo, pero con más intensidad en nuestros países latinoamericanos, tenemos el problema de que hay una injusticia social, una gran diferencia entre pobres y ricos, entre poderosos y desposeídos, y la mayoría de las víctimas eran niñas pobres, eran niñas humildes. Por eso estas personas, sus familiares, si bien se quejaron, no tuvo mayor repercusión, porque eran personas campesinas, eran personas que trabajaban en plazas de mercado, donde fue capturado, por ejemplo, en Ecuador. Entonces, realmente los medios de comunicación no le han puesto mucha atención al tema y hoy todavía no sabemos si está vivo o está muerto. Esteban, Pedro Alonso López y otro famoso asesino, Daniel Camargo, del que ya nos ocupamos en su día, coincidieron en fechas y en países. ¿Sabes si se llegaron a conocer en persona o se pudieron atribuir a Pedro crímenes de Daniel o viceversa? No, realmente ellos dos estuvieron incluso en Ecuador capturados al mismo tiempo, pero no, ellos no tuvieron conexión entre ellos. Lo que sí pasó, que esto es impresionante, es que hay un asesino en masa, ¿no? Un asesino en serie en Colombia muy famoso que se llama Campo Elías Delgado el Poseto. Campo Elías Delgado un día tomó un revólver y mató a 33 personas, incluyendo a su madre, a la que apuñaló y incineró en su propio apartamento, y él trabajaba como profesor de inglés y estudiaba literatura en la Universidad Javeriana, que es de los jesuitas en Bogotá, y mató a sus estudiantes y después fue a uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad, donde acabó con casi todos, y ahí murió, por ejemplo, el principal investigador de Pedro Alonso López, que se llamaba Guillermo Gómez Remolina, que escribió un libro que se llama El estrangulador de los Andes y que en parte descubrió todos los crímenes de Pedro Alonso. El asesino fue el primer asesino en masa colombiano, se conoce como el Poseto, y entonces mató al principal investigador de Pedro Alonso López, y ahí no paran las cosas. Pedro Alonso López, que no sabía que eso había pasado, ni que él era su principal investigador, ese día estaba viendo televisión y él narró que se emocionó muchísimo, se puso a saltar encima de una cama porque estaba feliz de que mataran más gente en un restaurante en Bogotá.
Decíamos que el monstruo de los Andes fue puesto en libertad en el año 1999. Desde entonces no se sabe nada de su paradero. ¿Qué opinas sobre la tesis de que a este individuo, al monstruo de los Andes, pudo haber sido asesinado por los familiares de las niñas asesinadas? Es muy probable, altamente probable. Ante la injusticia, la gente toma la justicia con sus manos. Y en este país, y en muchos países de América Latina, incluyendo incluso países como Brasil o México, suele que suceda esto. Pero aquí hay unos datos que tenemos que tener en cuenta. En 1999, Pedro Alonso López fue, como ciudadano, se presentó a una oficina de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la que emite aquí en Colombia las cédulas de ciudadanía, que serían los documentos nacionales de identidad, los DNI, y fue a pedir su nuevo DNI o su nueva cédula. Pues en lugar de capturarlo, esto es increíble, le tomaron foto, le tomaron las huellas y se la entregaron, le entregaron su nuevo DNI. Es el último registro que tenemos de Pedro Alonso López con vida. Sabemos después que fue donde su mamá, que ya murió, y entró a comienzos de los años 2000 a la casa y se llevó y se robó prácticamente un montón de cosas de la casa de su mamá, que era una anciana, casi la golpea y se fue. No tenemos más rasgos. Después aparecen, esto es muy importante, después aparecen en el 2013, 2012, niñas asesinadas que todavía no se ha encontrado el culpable en la zona en la que él habitualmente estaba, que es en el Tolima. Esteban Cruz, gracias por atenderme, gracias y buenas noches. No, a usted, que esté muy bien. La condena contra Pedro Alonso López, José Manuel, fue una condena como de chiste, ¿no? Bueno, y de chiste malo, porque como fue detenido en Ecuador, y allí la pena máxima es de 16 años, pero hagas lo que hagas, fue condenado a ese número de años, a 16, después de matar, como hemos dicho, a más de 300 niñas. De hecho, en el año 1999 obtuvo la libertad condicional. A Pedro Alonso López se le perdió la pista. Hay quien dice que vivió escondido el resto de su vida. Y quien piensa que los familiares de las víctimas lo asesinaron. Pero sus pasos tras quedar en libertad son todo un misterio. Un misterio como el de la mentalidad perversa y sádica de todos los protagonistas que han desfilado por el especial de la Crónica Negra de esta noche. Un especial con los perfiles de los asesinos en serie más siniestros de la historia. José Manuel, nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias, buenas noches.